Buenas tardes, mi nombre es Jairo, pertenezco al Club de Integrado del Estado. Vengo a hacer una pequeña exposición con respecto a lo leído sobre los dones espirituales para el requisito del líder juvenil. Descubriendo los dones espirituales. Hay muchas personas que tienen una visión errónea con respecto a lo que son los dones espirituales. Existen demasiadas creencias, por ejemplo, una tal como que tan pronto una persona es bautizada, entonces los dones más espectaculares se le reconocen a esa persona rápidamente. Y esto es completamente falso. La verdad es que debe de haber un procedimiento o un proceso para descubrir cada uno de los dones. A medida que vamos descubriendo los dones que tenemos, pues también descubrimos aquellos dones que no tenemos. Por ejemplo, en el test que se realizó con respecto a los dones espirituales, allí pude observar personalmente, pues, que debo dedicar más tiempo a la oración, debo dedicar más tiempo a socorrer al necesitado. Habían dones que prácticamente me parecían que eran inexplicables que aparecieran esas preguntas allí, como el de liberar endemoniados o sanar personas milagrosamente o cosas así por el estilo que uno no está acostumbrado a ver o, o no piensa uno que sean dones que pueden estar actuales. Entonces ve uno que hay una lista grande de dones los cuales uno está completamente ajeno a ellos, pero hay otros en los cuales uno pues tiene rasgos fuertes de personalidad para ejercer esos dones. En la Biblia encontramos diferentes tipos de dones. Una de las primeras listas que encontramos está, que es la más famosa, está en Romanos 12, versos del 6 al 8. En esta lista se mencionan 7 dones del Espíritu. Son la profecía, el servicio, la enseñanza, exhortación, contribuir a la necesidad de otros, presidir y misericordia. El de presidir es como de liderazgo. La siguiente lista la encontramos en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Menciona 8 dones: sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, obras, milagro, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Vemos que se repite allí lo que es el don de profecía. Otra lista la encontramos en 1 Corintios 12. Ahí aparecen 8 dones adicionales: el don de apóstol, de profeta, de maestro, de obrar milagros, de sanidad, el don del servicio, que es los que ayudan, el de administración, el de lenguas. Y en Efesios 4:11 se mencionan 5 dones más. Otra vez apóstoles y profetas, pero aparece el de pastor, maestro, evangelista. Bueno, en cada uno de estos pasajes, los 4 pasajes que leímos anteriormente, vemos que hay una lista de 21 dones diferentes, ¿sí? Y hay otros pasajes bíblicos que dan sugerencia de otros dones espirituales, pues, como por ejemplo Primera de Pedro 4:9, que habla del don de la hospitalidad, y Primera de Corintios 13:3, que habla del don que tienen las personas para ser mártires de Cristo. Lo que me parece más asombroso de esto es que cuando hice el test de los dones espirituales, encontraba que uno muchas veces no piensa que es fuerte en algunos aspectos de, de- de cosas que puede uno hacer en la iglesia, y de repente el test le muestra a uno que está equivocado y que tiene posibilidades de hacer cosas que uno nunca se imaginó que pudiese desempeñar dentro de la iglesia. Es la segunda vez que hago este test y los resultados fueron completamente diferentes a los resultados pasados. La razón de esto, pues primordialmente, es que los dones, como se vio en la diapositiva anterior, los dones van mejorando, perfeccionando y van cambiando a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Ellos aparecen de una manera paulatina. Aquí en esta diapositiva vemos algo preocupante. Dice que actualmente el 85% de la iglesia observa al 15% realizar el trabajo. Eso es un promedio, y es un promedio en una iglesia trabajadora, ¿no? Que el 85% de la iglesia solo esté en las bancas y el 15% sea el que hace todo. Se averigüé por allí y dice que lo ideal sería lo contrario, o sea, que el 15% fuera indiferente. Elena de White habla acerca de los dones espirituales. Vemos en Primeros Escritos, página 133, que dice que
muchos de nosotros pensamos pues que los dones espirituales nada más surgieron para los discípulos y para nosotros ya no van a haber dones espirituales en esta época por voluntad de Dios. Pero Elena, igual ya aclara aquí que esa cesación o esa ausencia de dones espirituales de gran provecho en el pueblo de Dios en el tiempo actual se debe son a los errores y la incredulidad de la iglesia. Y que cuando se proclame con grande voz lo que son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús en la última etapa de nuestra tierra, entonces allí comenzará otra vez el pueblo de Dios a recibir grandes favores por medio de los dones espirituales. De la misma manera, habla Elena de White en esta misma página, que de la misma manera como los discípulos en la iglesia primitiva fueron llenos del Espíritu Santo para poder lograr esparcir el Evangelio, de la misma manera pues también en el tiempo del fin va a ser repartido o va a ser dado el Espíritu Santo a todas las personas por medio de la lluvia tardía. Y más todavía en aquella época donde, imagínate, o sea, la situación va a ser como nunca fue en ninguna época de la historia de la iglesia. Bueno, la reflexión. Esta reflexión es personal, pues la saqué, dice: el éxito del plan de Dios para la iglesia depende de la disposición y habilidad de sus líderes para entrenar a los jóvenes en el uso de los dones que Dios les ha dado. Creo que ese es el plan que Dios tiene para nosotros como líderes juveniles o como viejitos ya, pues que nos dedicamos a trabajar con los jóvenes. Es eso, ayudar a cada uno de estos jóvenes a que puedan dar el uso adecuado de sus dones. Es la única manera de que nuestra iglesia pueda crecer y que se forme esa generación del futuro que ha de esperar a Cristo Jesús en vida.